Vamos a seguir con nuestro tema de conteo. En este video vamos a introducir lo que llamaremos una variación, pero primero vamos a necesitar algo especial, que va a ser la notación de factorial. El factorial simplemente es una función, que va a hacer lo siguiente, vamos a escribir n y este signo de admiración que significa n factorial. Esto va a ser igual a ¿qué? A n por n menos 1 factorial. ¿Esto qué significa? Significa que vamos a multiplicar los números hasta n, es decir, n factorial es igual a 1 por 2 por 3 por 4 y así hasta n. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos 5 factorial. 5 factorial, ¿qué es? Es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Es decir, ¿esto cuánto nos da? 1 por 2 nos va a dar 2, por 3 nos va a dar 6, por 4 24, por 5 nos va a dar 120. Es decir, 5 factorial es 120. Entonces simplemente el factorial va a estar representado de esta manera. Un número factorial simplemente es multiplicar los números enteros hasta el número que nos den. Ahora sí, vamos a introducir el término de variación. Entonces vamos a decir que es una variación. Entonces, si tenemos un conjunto A, el cual posee n elementos, una variación de tamaño R es el número de subconjuntos de elementos de A que poseen R elementos. Es decir, lo siguiente, yo tengo este conjunto A, por ejemplo el conjunto de las vocales A, E, I, O, U. Entonces, este conjunto tiene n igual a 5. Ahora vamos a hacer una variación. Vamos a hacer una variación de tamaño 3. Es decir, vamos a escoger los subconjuntos de tamaño 3 que hay aquí. Entonces observen, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a hacer una variación de tamaño de 3. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo los podemos organizar de a 3? Observen, tenemos A, E, I. Esta puede ser un elemento. Otro, A, E, O. Otro, A, E, U. Y así sucesivamente. Entonces el número de conjuntos que nos quede cuando formemos todo esto es el número que vamos a llamar variación. Sin embargo, hay dos tipos de variación. Observen que aquí yo consideré el caso en que estuvieran diferentes, pero yo puedo también tomar el caso en que estén iguales. Es decir, A, o por ejemplo A, E, A. Por ejemplo, A, E, A. Entonces aquí puedo repetir. Entonces vamos a tener esos dos casos. Una variación cuando no podamos repetir y una variación cuando podamos repetir. Entonces vamos a mostrar cómo se hace cada una de esas dos variaciones. Y va a ser entonces lo siguiente. Si nosotros tenemos variaciones sin repetición, simplemente lo vamos a escribir de esta manera. Tenemos un conjunto de n elementos y lo vamos a variar a r elementos. O simplemente tenemos un número de n elementos y lo vamos a variar a r elementos. Hay estas dos notaciones. Si va a ser sin repetición, vamos a tener esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo n elementos, ¿qué pasa? Si yo quiero hacer n elementos, pero sin repetición, ¿qué va a pasar? Entonces, la primera casilla, vamos a hacer así, 1, 2, 3, hasta r. En la primera casilla, yo voy a tener n elementos para poder elegir. Luego, ¿qué va a pasar? La segunda casilla, ya que no puedo variar, voy a tener un elemento menos, n-1. Y así sucesivamente, n-2. Y así hasta que nos quede aquí n-r menos 1. Es decir, vamos a restar, aquí observen, aquí es 1, no le resté nada, aquí le resté 1, aquí le resté 2 y aquí 1 menos que r. Entonces observen, por el principio multiplicativo, ¿cuántas serían estas variaciones? Es decir, b de n en r sería n por n menos 1 hasta n menos r menos 1. Observen, esto sería lo que nos dice el principio multiplicativo. Ahora, hay una manera de escribir este mismo término en términos de factoriales, lo que acabamos de decir acerca del factorial. Y va a ser que esta variación de r elementos va a ser simplemente n factorial sobre n menos r factorial. Ahora ustedes dirán, esto se ve muy raro, pero observen que va a ser exactamente lo mismo. ¿Qué es n factorial? Es 1 por 2 por 3
así hasta n factorial. Pero aquí, ¿qué va a pasar? Aquí va a estar solamente 1 por 2 por hasta n menos r factorial. Hasta n, perdón, aquí va a estar hasta n y aquí va a estar hasta n menos r. Entonces observen que como n menos r es menor que r, se van a cancelar todos. Y van a quedar el resto, que van a ser justamente estos. Entonces observen, cuando tenemos una variación sin repetición, vamos a usar esto. O podemos usar la fórmula, que va a ser esta, que ustedes la pueden recordar. O simplemente hacemos el análisis que yo hice. El primero lo vamos a dar con n, el segundo con uno menor, y así sucesivamente hasta que ocupemos los conjuntos que nos dicen. Ahora, si son variaciones con repetición, observen, vamos a tratar de hacer lo mismo que hicimos aquí. Si tenemos n, vamos a tener 1, 2, hasta r. Entonces, ¿qué va a pasar? Observemos que aquí yo puedo escoger n elementos, pero aquí, como yo puedo repetir, también puedo escoger n elementos. Y así sucesivamente yo siempre puedo escoger n elementos. Entonces una variación con repetición simplemente va a ser n por n r veces. Observen que esto es r veces. Entonces esto va a ser igual a n a la r. Entonces observen, es muy diferente una variación con repetición a una sin repetición. Entonces vamos a ver que esta es mucho mayor, claramente es mucho mayor porque aquí cada vez reducimos uno menos. Entonces en nuestro próximo video vamos a ver ejemplos de esto que acabé de explicar acerca de las variaciones, para que quede totalmente claro cómo se usa esto de los factoriales.